Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy navegaremos en una nueva historia y esta vez hablaremos de una de las civilizaciones más poderosas que existirían en la Edad Antigua y hablamos de la civilización romana. Roma, ubicado principalmente en la península itálica, límites de Roma. Por el norte limita con los Alpes, por el sur con el Mediterráneo, por el este con el mar Adriático y por el oeste con el mar Tirreno. Recordemos que Roma se divide en tres regiones: continental, peninsular e insular. La región continental abarcó hasta el río Po, Galia y Cisalpina. La región peninsular abarcó hasta Apulia, de Apulia llegando hasta Calabria. La región insular abarcó un conjunto de islas como son Córcega, Cerdeña y también Sicilia. Ahora veamos un poco del proceso histórico de Roma. Sabemos muy bien que en cuanto al proceso histórico de Roma, Roma pasa por tres procesos históricos: la monarquía, la república y el periodo imperial. En la monarquía, donde gobernaron reyes. Y recuerda que la monarquía se da una característica principal porque en ahí se origina y se funda por primera vez la urbe romana, y esto por Rómulo. Un antecedente importante en la historia viene a ser pues en Alba Longa. Recordemos que en Alba Longa gobernaba un rey llamado Númitor, pero quien fuese destronado por su hermano Amulio, y finalmente pues este se quedaría con este reinado. Pero Amulio ordena que asesinasen a todos los descendientes por parte de Númitor para que así no le quitasen el trono y no hubiese pues alguien que reclamase este reino. Pero perdonaría a una de sus hijas, es decir, perdona a su sobrina Rea Silvia, a quien le confina y finalmente pues le hace como una servidora hacia los dioses, pero con la condición de que ella no pudiera tener hijos. Pero resulta que cuando ella se encontraba enclaustrada, pues el dios Marte viene entre los sueños, la seduce y finalmente queda embarazada, y después nacerían los dos gemelos a los que les pondría por nombre Remo y Rómulo, ¿no? Rómulo. ¿Y qué va a suceder? Amulio, enterado de esto, enfurecido, ordena que matasen a estos dos gemelos y ordena pues a que lo ahogasen en el río Tíber. Y es así que una campesina los lleva, se compadece, agarra una canasta y pone a los dos niños. Y finalmente pues los suelta a su destino en el río Tíber. Y según la historia romana, estos serían salvados por una loba quienes lo amamantan, ¿no? Y finalmente pues un campesino, Afesto, los cuida y estos pues logran crecer a través del tiempo, pero resulta algo que al pasar el tiempo les cuenta la verdad a Remo y Rómulo y ellos van y logran tomar venganza y destronan a Mulio y ponen de nuevo a su abuelo Númitor como nuevo gobernante y este los premiaría. En la monarquía gobernaron reyes, siendo el primer rey Rómulo. Los reyes fueron de origen latino y etrusco. En los latinos tenemos a Rómulo, Numa Pompilio, ¿no? Ahora vamos a tener también aquí a Tulio Hostilio y Ancomarcio. Hay un dato importante que no debemos olvidar, que en los reyes latinos se da la historia de rapto de las Sabinas, cuando en Roma se menciona que pues no había muchas doncellas o mujeres, y Roma organiza una fiesta, como Roma era un principal mercado, organiza una fiesta y cuyos invitados especiales vendrían a ser los sabinos. Y es así que organizan una fiesta en honor a ellos, pero ¿con qué estrategia? Con la estrategia de luego de hacerles tomar, beber y demás, asesinar a sus esposos y quedarse con las mujeres. El rapto de las Sabinas para que luego se diese la descendencia de los romanos. Luego tenemos a los reyes de origen etrusco. ¿Y quiénes son los que integran esto? Viene a ser nada menos y nada más que Tarquino el Soberbio, ¿no? Tarquino el Antiguo, y también tenemos a Servio Tulio.
Por otra parte, cae la monarquía, puesto que aquí se está dando una lucha entre quienes, patricios y los plebeyos. Y en aquí resulta que los patricios representan la aristocracia y los plebeyos también quieren asumir cargos. Y se está dando la disputa y la lucha. Y cae la monarquía y ahora se pasaría a la república. En la república gobernaron cónsules. Y ahora también apoyado por el Senado. Los senados, ¿ahora qué hacían? Ellos eran los que elegían a los cónsules. Ahora tenemos la magistratura. Los magistrados eran quienes elaboraban las leyes. Dentro de la magistratura se encontraban los ediles, los cuestores y demás características. Tenemos también en la República la asamblea. Fueron de 3 tipos: asamblea curial, asamblea centurial y asamblea tribal. En la asamblea centurial era la asamblea de todos los militares. En la asamblea curial era la asamblea de los patricios. Y en la asamblea tribal era la asamblea, pues, nada menos y nada más que la de los plebeyos. Hay un dato importante que no debemos olvidar, que en la República se menciona, pues, que Roma, al darse la lucha entre patricios y plebeyos, se elabora el derecho romano, o conocido también como la ley de las 12 tablas. Y no solo ello, también en este periodo de la República sucede algo importante: se darían las guerras púnicas, y las guerras púnicas enfrentarían a los cartaginenses frente a los romanos, y luego de cruentas batallas, en la tercera guerra púnica, lograrían derrotar los romanos y alzarse con los triunfos frente a los cartaginenses. ¿Y cuál fue la causa principal de esta lucha? Principalmente fue la posesión del mar Mediterráneo, y es así que Roma ahora se convertiría en una potencia y quisiera abarcar todos los territorios que encontrase y dominarlos, ¿no? Luego de la República está habiendo problemas, e inclusive luego de ello se va a comenzar a dar un triunvirato. Y entre el triunvirato cabe destacar, por ejemplo, Julio César. Tenemos también a Marco Antonio. Julio César también, quien se enamoraría para ese entonces de Cleopatra, también, que tiene que ver mucho, y luego de Marco Antonio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también, pues, ahora Marco Antonio quisiera dominar no solamente Egipto, sino también toda Roma y juntarlo a una sola. Pero lamentablemente esto no va a suceder, porque Egipto cae sojuzgado bajo la dominación, pues, romana, ¿no? Los planes de Cleopatra se habían acabado. Ahora tenemos el periodo imperial. El periodo imperial es el periodo en el cual gobernaron los emperadores, cuyo primer emperador fue nada menos y nada más que Octavio. Y el último emperador sería, pues, Rómulo Augustulo, quien caería bajo la dominación de un rey bárbaro de los Herulos, denominado Odoacro, y con este hecho se daría el fin de la Edad Antigua. Sigamos navegando. Roma también, ya te dije, que en Roma también destaca, no solamente en ello, sino también destacaría en letras. Grandes escritores, entre ellos cabe destacar Plutarco, Tácito, Tito Livio y Julio César. Plutarco, que es un griego moralista, que escribiría obras morales y vidas paralelas. Luego tenemos a Tácito, quien escribe Historia y los Anales. Tito Livio, Historia de Roma, y Julio César escribiría Guerra de las Galias. El aporte más importante que Roma va a legar a la humanidad viene a ser el derecho romano, conocido también como la ley de las 12 tablas o la ley de la igualdad romana. Como bien sabemos, el padre del derecho romano vendría a ser Justiniano. El derecho romano se inspiró en la razón y en la justicia. Fue de carácter humanitario y también generoso. Pero ¿sobre qué temas se legislaba en el derecho romano? Se legislaba sobre todo sobre familia, propiedad privada, herencia y demás características. Entonces, el derecho es un aporte importante que Roma le daría a la humanidad. Veamos otra característica. Roma también destacó en arquitectura. Los romanos en arquitectura, como bien sabemos, su majestuosa estaría representada
por el Coliseo Romano, también conocido como Anfiteatro de Flavio, y este Coliseo Romano sería pues nada menos y nada más, sería por primera vez construido ¿por quién? Por el emperador Vespasiano. Y en el Coliseo Romano vamos a destacar qué es lo que principalmente se daba. Se daba la lucha o los famosos gladiadores. ¿Y quiénes eran los gladiadores? Te preguntarás tú. Generalmente eran los esclavos, quienes traídos de otros lugares, hechos prisioneros de guerra, los adiestraban para que finalmente ellos demostrasen en el Coliseo su poderío. Y esto para ese entonces gustaba a la población. Recuerda que a los romanos les gustaba las fiestas, ¿no? Grandes festines y demás. Y la población pues eran fiestas interminables que organizaban por meses. Y algo que les gustaba sobre todo era la lucha de los gladiadores. Y ahí pues les complacía a la población. En arquitectura también cabe destacar que asimilaron, es decir, imitaron de los etruscos y los mesopotámicos el arco, la bóveda y la cúpula. Ahora, de los griegos, asimilaron y copiaron columnas y capiteles. Entonces, cabe destacar en arquitectura también los arcos. El arco de Trajano, arco de triunfo y también de Tito. ¿Y qué eran los arcos? En los arcos principalmente se conmemoraba el triunfo que tuvieron los romanos frente a los judíos, esto en Jerusalén. Pero también los romanos tuvieron sus columnas compuestas, también denominadas toscanas. ¿Qué materiales emplearon los romanos para poder realizar sus construcciones? El hormigón, la argamasa y también pues el ladrillo. Entonces, nosotros hoy seguimos navegando en la historia de Roma. Recuerda bien, seguiremos navegando en la historia romana y en demás historias. Estamos en el fanpage con Enseñando Historia con Miki y en el Facebook como Juan Eber Quispe Aguilar. Y como les diría, esta historia continuará. Hasta pronto y nos veremos en nuevas historias.